estado estudiando el Evangelio de Marcos. Teníamos un par de meses de no haber podido continuar con este estudio a causa de diversas actividades que se fueron juntando. Pero gracias a Dios que aquí estamos de nuevo y quiero invitarle a ponerse en pie para que podamos orar. Hay acá algunas peticiones de oración que las vamos a incluir y también aprovechemos para pedirle al Señor que Él nos entregue su palabra. Señor Jesús, te damos las gracias por el privilegio que nos concede de estar delante de ti y el poder interceder los unos por los otros. Tú nos has dicho que todo aquello que pidamos de acuerdo ha de ser hecho. Y aquí, Señor, están estas notas de oración por las cuales ahora nos unimos y te rogamos que pueda dar la salida, la respuesta, porque estamos creyendo a tu palabra que nos dice que todo aquello que pidamos en común acuerdo será hecho. Y son estas peticiones, Señor, las que colocamos ante ti. Y tú que lo sabes todo y lo puedes todo, te rogamos que des la respuesta a cada petición, porque tu bondad y tu misericordia son grandes. También, Padre, hoy queremos pedirte nos entregues tu palabra. Queremos conocer más de ella. Salva a las personas que aún no te conocen y añádelas a tu iglesia según tu gran misericordia. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, lo pedimos. Amén. Amén. Hermanos, vamos a abrir la palabra del Señor en el Evangelio de Marcos, capítulo número 15. Ahí vamos a leer los versículos que corresponden en la continuación de este estudio. Y vamos a leer los versículos del 33 al 41. Dice entonces la palabra de Dios, Marcos 15, versículo 33. Desde el mediodía y hasta la media tarde quedó toda la tierra en oscuridad. A las 3 de la tarde, Jesús gritó a voz en cuello: Eloí, Eloí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando lo oyeron, algunos de los que estaban cerca dijeron: escuchen, está llamando a Elías. Un hombre corrió, empapó una esponja en vinagre, la puso en una caña y se la ofreció a Jesús para que bebiera. Déjenlo, a ver si viene Elías a bajarlo, dijo. Entonces Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. La cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y el centurión que estaba frente a Jesús, al oír el grito y ver cómo murió, dijo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Algunas mujeres miraban desde lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé. Estas mujeres
lo habían seguido y atendido cuando estaba en Galilea. Además, había allí muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Hasta ahí dejamos la lectura. Hermanos, pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, no sé si recordarán, pero en la última oportunidad cubrimos la parte en la cual el Evangelio de Marcos nos narra la forma como el Señor Jesús fue crucificado. Y en los versículos que acabamos de leer, usted lo habrá notado, ahí se nos relata la manera como el Señor finalmente murió. Es importante tener en cuenta los tiempos, porque si regresamos un poco al versículo 25, ahí usted puede ver que dice la escritura que eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. A las 9 de la mañana. Ahora, en el versículo 33, donde hoy hemos iniciado la lectura, dice que comenzando al mediodía, eran las 12 del mediodía, es decir, 3 horas después de haber sido crucificado, y hasta la media tarde, que serán las 3 de la tarde, quedó toda la tierra en oscuridad. Entonces, Jesús es crucificado a las 9 de la mañana. 3 horas después, a las 12 del mediodía, es cuando las tinieblas vienen sobre la tierra. Y 3 horas después es cuando Jesús muere. En otras palabras, Jesús estuvo crucificado 6 horas. Lo cual, hermanos, era realmente muy poco tiempo. Porque la crucifixión, recuerde usted que era una práctica que se daba con alguna frecuencia de parte de los romanos. No era muy frecuente porque no era cualquier persona la que crucificaban. Eran solo aquellas personas que habían cometido delitos muy graves, como por ejemplo los piratas. También eran crucificados los esclavos que huían de sus amos o que se rebelaban contra ellos. Y eran crucificados también los disidentes políticos, que es por esa causa, según vimos ya, que el Señor Jesús ha sido acusado, y por eso es que Pilato accedió a que fuera crucificado, que era la pena para los disidentes políticos. Entonces, la crucifixión no era tan frecuente, porque tampoco era frecuente que capturaran un pirata o que un esclavo se escapara o que aparecieran disidentes. Pero cuando había revueltas de tipo político, eran muchos los disidentes que habían. En otra ocasión, hermanos, les he hablado de que cuando Jesús era joven, más o menos adolescente, él vivía en Nazaret, que es donde se crió. Y muy cerca de Nazaret había otra ciudad que era la más importante de Galilea, que se llamaba Séforis. Nunca se menciona en el Nuevo Testamento. En la Biblia entera nunca se menciona Séforis, pero esa era la ciudad más importante. Entonces, cuando Jesús era un muchacho, ahí por los 17, 18 años, hay una revuelta en Séforis, donde se levantaron en contra del Imperio Romano, y esto hizo que las tropas romanas vinieran, reprimieron a las personas que se habían levantado. La ciudad de Séforis fue destruida, pero como eran miles de galileos los que se habían levantado contra el Imperio Romano, cuando son derrotados militarmente, entonces los romanos los capturan. Y la historia relata que en el camino que llevaba hacia Séforis,
que era camino montañoso, ahí estaba Nazaret también. A lo largo del camino y a ambos lados colocaron miles de cruces y allí crucificaron a los miles de disidentes que se habían levantado en contra del imperio en esa oportunidad. Como esto ocurrió, diríamos, saliendo de Nazaret, ahí estaba la calle que llevaba hacia Séforis. Entonces era casi imposible que Jesús, en primer lugar, no se hubiera dado cuenta de lo que pasó, o que no haya visto a estos miles de hombres crucificados que los romanos habían ejecutado de esa manera. Entonces, algunos creen de que ahí es donde Jesús, por primera vez, él tuvo la vista, digamos, de lo que era morir por una crucifixión. Pero también, como Séforis había sido destruida, entonces se cree que Nazaret, que quedaba cerca, comenzó a traer mano de obra porque Séforis fue reconstruida. Y como recordemos que el padre adoptivo de Jesús era José, él era probablemente carpintero, o pudiera ser que fuera herrero también, porque la palabra griega que se utiliza para hablar acerca de José puede ser traducida de las dos maneras, como carpintero o como herrero. La tradición ha tomado la tradición de carpintero, y por eso es que la gente habla de eso, ¿verdad? Incluso usted sabe que hay cantos que hablan de Jesús como del carpintero. Hay un libro que tiene algunos años que habla de Jesús como carpintero, pero pudo haber sido herrero. Bueno, el hecho es que haya sido José carpintero o herrero, las dos cosas se necesitaban para la reconstrucción de Séforis. Entonces muchos creen que José caminaba con Jesús, iba a Séforis, que quedaba relativamente cerca, trabajaban el día y luego al atardecer volvían a Nazaret. Eso les permitió sostenerse por varios años mientras la ciudad se reconstruyó. Entonces la gente, y allí, como digo, el Señor Jesús adolescente, él comenzó a ver el tema de los crucificados. Entonces, una persona que era crucificada podía durar varios días crucificada. Más o menos la media era unos 3 días. Pero había crucificados que podían estar ahí colgados 5 días, algunos hasta 7 días. Habían casos extremos donde podían llegar a 10, 11 días. Que Jesús haya muerto a las 6 horas realmente sorprendía, y eso es lo que sorprende a Pilato, que lo vamos a ver en la próxima oportunidad, porque llega José de Arimatea y le pide el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato se sorprende, porque son como las 4 de la tarde y apenas en la mañana Jesús fue crucificado, y se sorprende y dice: ¿tan pronto ha muerto? Marcos lo que dice es que Pilato consultó si era cierto que Jesús de verdad ya había muerto. Le dicen que sí, entonces le entrega el cuerpo a José, que es lo que relata Marcos. Pero en el caso de Juan, encontramos que Pilato no creía mucho que Jesús hubiera muerto tan pronto, y por eso envía a los soldados para que vayan a confirmar si es cierto que está muerto o no. Entonces, cuando llegan donde Jesús, efectivamente está muerto. Pero uno de los soldados, por aquello pues de las dudas, dice Juan que toma su lanza, se la clava en el costado, y no hay reacción de parte de Jesús. Se da cuenta que ciertamente él ha muerto ya. Entonces, ¿por qué se manejaba todas estas medidas para asegurarse que Jesús estuviera muerto? Porque era muy poco tiempo. Eran solo 6 horas. O sea, Jesús murió muy rápido. ¿Y por qué razón Jesús, digamos, murió en tiempo récord? Porque Jesús, tomando la media, él tendría que haber estado crucificado unos 3 días por lo menos. Pero ¿por qué murió tan pronto? Es porque
A él no le quitaron la vida, sino que él es quien entregó su vida. Marcos no lo menciona, pero sí lo menciona el Evangelio de Juan, que antes de expirar Jesús dijo: todo está cumplido. Y habiendo dicho eso, que todo se había cumplido, entonces el Señor entrega su espíritu. Ese era el punto. O sea, la razón por la cual Jesús estaba crucificado era para cumplimiento de las Escrituras. No era la cuestión de que él tuviera que estar allí soportando una tortura inacabable como era la muerte por resurrección, porque eso era terrible. Pero el objeto no era la tortura, el objeto era cumplir lo que estaba escrito. Y ha cumplido, ¿qué sentido tenía continuar con algo tan macabro como eso? Entonces es cuando él entrega su espíritu, porque lo que nos salva, hermanos, no fueron las torturas que él haya recibido. Es que esto, hermanos, viene de las ideas del catolicismo romano. Entonces, dentro de la Iglesia católica, el sufrimiento ellos lo ven como meritorio. Entonces, ellos piensan que si una persona es sometida a sufrimiento, ese sufrimiento de alguna manera purga sus pecados. Si usted ya tiene alguna edad, recordará al anterior papa que hubo, al actual, Juan Pablo II, que él ya estaba muy mal de salud, ya muy anciano, y como él mismo lo dijo en una ocasión, él arrastraba su cuerpo. Entonces, él tenía dolores tremendos, pero él nunca dejó de continuar cumpliendo con sus tareas, de oficiar misa y todo eso, y se le veía que estaba muy mal. O sea, pero ¿por qué lo hacía? Porque ellos tienen ese concepto que si se someten a sufrimientos como ese, entonces eso ayuda a purgar los pecados. Por eso es que la penitencia, como le llama el católico romano, puede estar relacionado con cuestiones de sufrimiento. Por eso es que los monjes, las monjas, algunos sacerdotes utilizan, por ejemplo, el cilicio, que es un alambre que se atan a la cintura y que tiene púas y que los sangra y que les produce pues un dolor permanente, pero ellos creen de que eso es algo que limpia, les purifica. O se azotan ellos mismos o los unos a los otros. Pero esa es una idea católica. Como tienen esa idea, entonces el enfoque que ellos hacen es en el sufrimiento de Jesús, en que lo coronaron de espinas, en que lo escupieron, en que lo golpearon, en que le clavaron las manos, que lo colgaron en una cruz. Pero todo eso que le hicieron a Jesús era lo que le hacían a todos los que iban a crucificar. O sea, Jesús no tuvo un dolor diferente al que cualquier adversario, un disidente político, por ejemplo, sufriera. Era lo mismo. Entonces, la clave no está en el dolor, sino que la clave está en el sacrificio de entregar la vida. Ese es el elemento. Y por eso es de que no tenía sentido que él continuara colgado por 3, 5 o 10 días, como algunos que batían récord. Habiendo cumplido con todo, ya solo faltaba el último elemento, que era entregar su espíritu. ¿Qué es lo que hace? Y esto es lo que le causó sorpresa a todos, de que tan pronto hubiera muerto. Ahora, entrando ya al pasaje que nos corresponde, dice el 33, que desde el mediodía, que usted sabe que es cuando el sol está en su máxima intensidad, aquí ocurrió lo contrario. Dice que toda la tierra quedó en oscuridad, y esto fue hasta la media tarde, hasta de 12 a 3 de la tarde. Cuando el sol es más fuerte, la tierra se llenó de oscuridad. Esa oscuridad, hermanos, estaba hablando de la destitución que el Hijo de Dios estaba sufriendo. Ahí es donde está.
el cargar los pecados. O sea, no es el azote. Yo no digo que eso no tenga valor. Sí, pero la verdadera carga del pecado es aquí, en este momento. Porque esos cielos en tinieblas lo que nos están indicando es que la presencia de Dios se había retirado de él. Y al retirarse, nosotros tenemos luz porque tenemos la presencia de Dios. Cada día amanece porque gozamos del favor de Dios. Por eso es que el Señor dijo que Dios hace salir su sol sobre buenos y sobre malos. Porque esa bondad, esa misericordia, ese amor de Dios, con el sol de cada mañana, con el aire, con lo que tenemos en la naturaleza, en la creación, Dios se lo da a todos, a buenos y a malos. Pero si Dios no estuviera, no tendríamos luz, no tendríamos aire, no tendríamos vida, no tendríamos ninguno de los beneficios que gozamos. Y es lo que está sucediendo ahí, que el Padre se está alejando de su Hijo. ¿Por qué? Porque su Hijo, como lo dice la carta de Pedro, se ha hecho pecado. El justo por los injustos. El que era sin pecado es hecho pecado para que nosotros, dice la Escritura, seamos justicia de Dios en él. Entonces, Jesús ahora está llevando el pecado y Dios no tiene comunión con el pecado, aun cuando ese pecado esté en su mismo Hijo. Entonces lo que hizo fue retirarse, y por eso es que vienen las tinieblas durante esas 3 horas. Versículo 34. A las 3 de la tarde Jesús gritó a voz en cuello: Eloí, Eloí, lama sabactani. Es decir, ya iban 3 horas de oscuridad. Entonces es cuando Jesús grita esas palabras, que es arameo: Eloí, Eloí, lama sabactani. ¿Y por qué lo pone Marcos en arameo? Porque ese es el idioma que Jesús hablaba. Jesús no habló griego, no habló hebreo. Él lo que hablaba era arameo, y era lo que toda la gente entendía. Lo que hace Marcos es que pone las palabras literales que Jesús había dicho y las traduce al griego, y dice que esto lo que significa es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esas son palabras que han sido tomadas del Salmo 22. Ahí es donde dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero que al mismo tiempo que está expresando las palabras del Salmo, también está mostrando que en verdad la separación del Padre con respecto al Hijo es real. De manera que Él lo está diciendo: me has desamparado. Después de que Él allá en el Evangelio de Juan dice: el Padre siempre está conmigo, hoy no está con Él, sino que lo ha abandonado. ¿Y por qué pregunta: ¿por qué me has desamparado? Bueno, en primer lugar lo pregunta porque eso es lo que el Salmo decía. Y en segundo lugar es una pregunta, pero no es una pregunta en el sentido de reclamo. No es que le esté reclamando al Padre que por qué lo abandonó. Es una pregunta retórica, que lo que está haciendo las preguntas retóricas no es que estén preguntando, sino que están afirmando, pero por cuestiones de elegancia o de elocuencia se hace en forma de pregunta. Entonces, no es que Él esté preguntando por qué lo ha desamparado literalmente, porque es una pregunta retórica. Lo que está haciendo es que está afirmando a través de esa pregunta que el Padre lo ha desamparado. Pero eso tiene valor, porque si en verdad Jesús fue desamparado durante esas 3 horas, esa es la garantía de nuestra salvación. Porque entonces el Padre lo rechazó a Él para recibirnos a nosotros.
a él le muestra el lado oscuro, las tinieblas, para mostrarnos a nosotros la luz de la salvación. Entonces, al afirmar él que el Padre lo ha abandonado, Dios mío, me abandonaste, es una palabra de seguridad para nosotros, de confianza, que nos dicen, oigan, en verdad esto ocurrió, en verdad Él entregó su vida. Versículo 35. Cuando lo oyeron, algunos de los que estaban cerca dijeron, escuchen, está llamando a Elías. Estos que oyeron a Jesús hablar también hablaban arameo, era su lengua materna, era el idioma que hablaban. Pero lo que está ocurriendo no es que ellos no entiendan lo que Jesús está diciendo, porque estaba hablando en su idioma. Lo que está ocurriendo es que los sonidos los confunden, porque él dijo Eloí, que significa Dios mío. Eloí, Eloí. Pero a ellos, como estaban a cierta distancia, escucharon que era Elías, Elías. Porque hay similitud entre Eloí y Elías, ¿no? Entonces a ellos les pareció que estaba llamando a Elías. La gente, hermanos, tenía expectativas con relación al profeta Elías, sobre todo porque Malaquías, el último de los profetas del Antiguo Testamento, había anunciado que he aquí yo envío a mi siervo Elías antes que venga el día del Señor. Entonces, como estaba profetizado que Elías volvería, entonces la gente tenía muchas expectativas acerca de Elías. Entonces, hablaban que Elías iba a volver, que Elías iba a hacer milagros, que Elías iba a anunciar el día del Señor, que, como lo hemos explicado en otras ocasiones, para Israel el día del Señor era un día de destrucción, de tiniebla, de juicio, no era un día de triunfo o de gloria. Entonces, cuando él dice Eloí, Eloí, oyen mal y piensan que está diciendo Elías, Elías. Entonces, cuando escuchan que está llamando a Elías, dice el versículo 36, un hombre corrió, empapó una esponja en vinagre, la puso en una caña para hacérsela llegar hasta el Señor que estaba en la cruz, y se la ofreció a Jesús para que bebiera, y dijo, déjenlo a ver si viene Elías a bajarlo. Ellos pensaban que Elías podía llegar. Note que ellos, después de todo, en el fondo sabían que Jesús era alguien. No sabían quién era, pero alguien digo que tenía algún tipo de relación con Dios. Porque si ellos consideraban la posibilidad de que Elías llegara para librarlo, era porque lo estaban relacionando con la obra de Dios, o por lo menos con el trabajo del profeta Elías. ¿Qué quería él al darle a beber vinagre? Lo que quería era darle un alivio al Señor para que soportara un poco más y darle tiempo así a Elías a ver si aparecía. El hecho de que le haya dado vinagre a beber, hermano, no expresa, no tiene que ver con nada de crueldad, ¿verdad? Porque nosotros no acostumbramos a beber vinagre, ¿verdad? O sea, usamos vinagre para encurtidos, para aderezos, para ensaladas, pero tomar vinagre no lo hacemos. Pero en el Medio Oriente sí lo hacían, porque hay diferentes tipos de vinagre. Entonces, el vinagre que ellos tomaban era de uva, así como puede haber vinagre de manzana, por ejemplo. De la uva también se podía hacer. Entonces, lo que hacían era que el vinagre lo mezclaban con agua, y ese era la bebida de las personas más pobres, que no lograban comprar vino, aunque el vino era muy barato, porque eran abundantes las cosechas de uva que tenían, y de ahí era donde procesaban para hacer el vino.
Pero había familias que eran tan pobres que no podían costearse vino de verdad. Entonces el vinagre ellos lo veían como un vino, pero de una calidad inferior. Y claro, el vino, usted sabe, es muy ácido, ¿no? Entonces lo que hacían es que lo mezclaban con agua, y ya mezclado con agua ya lo pasaban, y esa era la bebida. Entonces el que le estén dando vinagre no era, hermanos, como le digo, voy a aprovechar que este tiene sed, lo voy a fregar y le voy a dar vinagre en lugar de darle agua. No era eso. O sea, el vinagre era la bebida bastante común, bastante frecuente. Entonces, era lo que cualquiera bebía, aunque no estuviera crucificado. Entonces le está dando lo que se acostumbraba a beber. No sabemos, hermanos, si el Señor bebió del vinagre o no, porque lo que dice el versículo 37 enseguida, cuando le está ofreciendo la esponja con vinagre, dice: entonces Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. Ese grito que Jesús dio probablemente no era una articulación de alguna palabra o de varias palabras, porque si hubieran sido palabras hubieran quedado registradas. Entonces más parece que fue como un grito de desahogo, de dolor o de victoria, incluso podría haber sido. Pero la cuestión es que al gritar, Él entrega su espíritu, como Él lo dice en el Evangelio de Juan: nadie me quita la vida, soy yo quien la pongo. Tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Pero ese era el momento de ponerla. Entonces expira y muere a las 3 de la tarde, tan solo 6 horas después de que lo habían crucificado. Pero también, hermanos, las 3 de la tarde era la hora en la cual se ofrecía el sacrificio vespertino. Había uno a media mañana, que era a las 9, y había otro que era a media tarde, que era a las 3 precisamente. Entonces Marcos está tratando de hacer coincidir las dos cosas, ¿verdad? Que Jesús muere a las 3 de la tarde, porque es a esa hora cuando se estaba ofreciendo el otro sacrificio. Entonces, como que Dios estaba por su lado. Allá en el templo los sacerdotes estaban ofreciendo el sacrificio vespertino, pero aquí en el monte de la calavera el Padre está ofreciendo el auténtico sacrificio por la humanidad. Entonces muere a las 3 de la tarde. Y al expirar, dice el versículo 38, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Cuando habla de la cortina, se está refiriendo al velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Entre los dos espacios solo había una cortina, que era esa, el velo, y de ese velo solo el sumo sacerdote podía pasar en el día de la expiación, porque adentro lo que estaba era el arca de la alianza, que simbolizaba la presencia de Dios. Entonces Él está allí muriendo, y al morir, entonces esa cortina se rompe de arriba abajo. Que sea de arriba abajo es una indicación que era algo que venía del cielo, no es el hombre quien lo está rompiendo, porque en ese caso hubiera sido de abajo hacia arriba, ¿no? Pero era de arriba abajo, porque es Dios quien la rompe. ¿Y qué era lo que el velo hacía? El velo lo que hacía era mostrar, hermano, el límite. O sea, de aquí no pueden pasar. El velo no permitía ver adentro del lugar santísimo. El velo no permitía pasar. El velo era la frontera, era hasta aquí pueden llegar. Y el que ose pasar, sin ser el sumo sacerdote, sin ser el día de expiación, morirá. Entonces tenían que quedarse afuera. Pero que simboliza entonces que el velo se rompe de arriba abajo. Lo que está simbolizando es que ahora el camino queda abierto,
que la puerta quedó abierta para que el que quiera venga. Ya no necesitamos ir, hermanos, al atrio, del atrio al lugar santo, del lugar santo al lugar santísimo. Ahora, como lo dice el libro de Hebreos, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. De una vez podemos entrar al lugar santísimo, donde está la morada de Dios. Eso es lo que la muerte de Jesús hizo. Quitó las barreras, quitó las fronteras, quitó lo que impedía la visión de la gloria de Dios. Entonces, al romperse el velo, Él está diciendo: el camino queda abierto. ¿Quieren ver la gloria de Dios? Vean, véanla. ¿Quieren entrar? Entren. ¿Quieren llegar a la presencia de Dios? Entren a la presencia de Dios por el sacrificio de Jesús. Versículo 39. Y el centurión que estaba frente a Jesús, este era el oficial encargado de la ejecución de Jesús. Él era quien tenía que hacer cumplir la orden, la condena, que era morir crucificado. No solo Jesús, acuérdense que estaban los otros dos. Este centurión, como estaba frente a Jesús, oyó el grito de Jesús antes de morir. Y al ver cómo murió, eso le trajo una convicción al centurión, quien dijo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Y aquí, hermanos, es donde llegamos a la culminación de lo que es el Evangelio de Marcos. Porque desde que iniciamos el Evangelio de Marcos, hemos visto cómo repetidas veces, por ejemplo, los demonios decían lo mismo que está diciendo hoy el centurión. Los demonios le decían: nosotros sabemos quién eres tú, el Hijo del Altísimo. Pero ¿qué hacía Jesús? Los mandaba a callar y les ordenaba salir. Cuando las personas reconocían que Jesús era el Cristo o el Hijo de Dios, el Señor inmediatamente les decía: no le digan a nadie. A veces cuando sanaba a los enfermos, les decía: mira, no le digas a nadie que fuiste sanado. Y la gente, por la emoción que tenía, a veces no le hacían caso y contaban que era Jesús quien los había sanado. Entonces, ese esfuerzo que Jesús hace a lo largo de todo el Evangelio de Marcos por ocultar su identidad, es a lo que los teólogos le llaman el secreto mesiánico. Y es que Jesús quiere mantener en secreto quién es Él, cuál es su identidad. Y la gente no la sabe, no solo porque Jesús le ordena a los demonios callar, le dice a la gente que no digan que Él hizo los milagros. No solo por eso, sino que también por incredulidad. No creían que Él fuera el Cristo. Entonces, lo sorprendente es que quien viene a creer es un centurión, es decir, un pagano. No fue ningún judío, no fue, hermanos, nadie que haya reconocido, Él es el Hijo de Dios. Es un pagano. Y ese es un mensaje que el Evangelio de Marcos está transmitiendo, que lo que nos está diciendo es que lo que Pablo explica en su carta a los romanos, cuando dice que el pueblo de Israel fue sometido a incredulidad, lo sometió bajo incredulidad, y el Señor se volvió a los gentiles. Y dice Pablo, ahí es donde se cumple la escritura, que dice: aquel que no era mi pueblo, aquellos que no me buscaban, que éramos nosotros los gentiles, a ellos me revelé, y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios.
Y Pablo pregunta, siempre en Romanos pregunta, ¿pero qué dice de Israel? De Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor, y nunca quisieron creer. Eso es lo que está mostrando Marcos. Y es que no es Israel el que finalmente entiende y cree el mensaje. Es un gentil, es un pagano, es un romano, es un oficial, es un militar, el que está diciendo verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Y con eso, hermanos, se está desvelando el misterio o el secreto. Está siendo dado a conocer. Y nos dicen, ¿saben qué? Después de todo lo narrado, después de todo lo dicho, ¿saben qué? Este era el Hijo de Dios. Eso es lo que hay que saber. Y es la conclusión a la cual ha llegado el centurión. Centurión, hermanos, es una palabra prestada de latín, es latín, viene de centuria, que significa 100, porque el centurión era el oficial que estaba al mando de 100 soldados, por eso se llamaba centurión. Y a lo mejor usted lo ha notado que tanto en los evangelios como en el libro de los Hechos se mencionan varios centuriones, pero todas las menciones de todos los centuriones del Nuevo Testamento es positiva. Siempre es hablando en bien de los centuriones. Los centuriones habían sido soldados rasos que habían ascendido a la posición de centuriones. Es decir, era gente que venía de abajo. Incluso había ciertos centuriones que no tenían la ciudadanía romana. Algunos de ellos ni siquiera eran romanos, podían ser de los pueblos conquistados. Entonces, los centuriones eran gente pobre, campesinos básicamente, que como una manera de subsistir se enrolaban en el ejército, como lo hace mucha gente, ¿verdad? Que cuando ya los padres no pueden sostener a los hijos, mira, mejor anda, presentate al cuartel, porque ahí te van a dar comida, ahí te van a pagar algo. Los hijos van al cuartel no porque tengan vocación militar, es como una manera de sobrevivir. Eso pasaba con los centuriones. Estamos hablando de una persona que ciertamente era un oficial militar, pero que venía de abajo. Pero él ahora ha llegado a entender quién es el Señor Jesús. En tanto que los doctores de la ley, los ancianos, los fariseos no atinan quién es él. Y por eso decían cosas como, es que él por el poder de Satanás echa fuera demonios. Por el poder de Belcebú es que echa fuera demonios. No podían negar que Jesús echaba fuera demonios, pero sí ponían en duda la fuente del poder de Jesús y decían, lo hace por el poder del mismo Satanás. Lo negaban. Pero este hombre hoy está reconociéndolo. Es el Hijo de Dios. Y note de que aquí estamos ya casi al final del Evangelio. Entonces, ahí es donde, esta es la culminación. Es a donde Marcos nos quería llevar, a decirnos la gran verdad, que Jesús es el Hijo de Dios. Eso es lo que él dice en la introducción. ¿Se recuerda cómo dice Marcos 1:1? Ahí dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Así comienza, diciendo que es el Hijo de Dios, pero así hay que demostrarlo. Entonces viene todo el Evangelio, y ahora ya casi terminando el Evangelio, viene la afirmación de un gentil que dice, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Hoy tiene sentido por qué Marcos comenzó diciendo que este es el principio del Evangelio de Jesús, Hijo de Dios. A eso nos lleva todo el Evangelio, a reconocer que Él es el Hijo de Dios. ¿Por qué razón? Porque en el reconocimiento que hacemos de que Él es el Hijo de Dios, ahí tenemos la salvación.
La salvación viene por el creer. Si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Hijo de Dios, si creemos en nuestro corazón que Dios lo resucitó de los muertos, serán salvos, dice la Escritura. Ese es el propósito, entender que Él es el Hijo de Dios. Versículo 40. Algunas mujeres miraban desde lejos. Entre ellas estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé. Primero se nos dan el nombre de tres mujeres. La primera que se menciona es María Magdalena. Esta es la primera vez que Marcos menciona a María Magdalena. Magdalena era un gentilicio que correspondía a la ciudad de Magdala, y Magdala era una ciudad, una aldea más bien, que estaba al lado del lago de Galilea, que fue el área donde Jesús más predicó e hizo milagros. Ahí vivía María, y como era originaria de Magdala, por eso es que le decían María Magdalena. Si ella hubiera sido originaria de Santa Ana, hubiera sido María Santaneca, ¿no? Porque Magdalena es eso, es el gentilicio. O sea, a la gente que era de Magdala le decían Magdalena si era mujer, Magdaleno si era hombre, ¿no? Es María Magdalena porque era de Magdala. Pero note, es interesante que no la ha mencionado en todo el Evangelio Marcos, es primera vez. ¿Y por qué la está mencionando? Porque en el siguiente capítulo ella es la primer persona que verá a Jesús resucitado. De como no puede aparecer de repente, la introduce en escena acá. En segundo lugar, menciona a María, madre de Jacobo el menor y de José. Hermanos, hay varias teorías tratando de decir quién era esta María. Incluso algunos han dicho que era María, la madre de Jesús, porque Marcos en el capítulo 6 dice que los hermanos, dos de los hermanos de Jesús, uno se llamaba Jacobo y José, como dice acá, ¿verdad? María, la madre de Jacobo el menor y de José. Pero en ningún lugar dice que a Jacobo, hermano de Jesús, se le llamara el menor. Y el otro punto es, si era María, la madre de Jesús, ¿por qué no decirlo directamente? Como ha aparecido dentro del Evangelio, ¿no? Porque cuando llegó María, la madre de Jesús, a buscar al Señor, porque pensaban que estaba fuera de sí, claramente dice Marcos, María, la madre del Señor. De si era esa María, ¿por qué no decirlo? Otros han dicho que esta María era la madre de los hijos de Zebedeo, pero esa solo es una suposición, no hay manera como mostrarlo. Lo más probable, hermanos, es de que esta María era una discípula de Jesús simplemente, que no era ni la esposa de Zebedeo ni tampoco la madre de Jesús. No era conocida, simplemente era María, que tenía dos hijos. A uno le llamaban Jacobo el menor y al otro le llamaban José. Y la tercera mujer, Salomé, que tampoco sabemos nada de ella, solo el nombre. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 8, Lucas hace una lista un poco más extensa de las mujeres que seguían a Jesús, es decir, de las discípulas de Jesús. Lo hace en el capítulo 8, es decir, como más o menos al primer tercio del Evangelio. Marcos lo está dejando por último, y si las está mencionando es porque ellas son las que van a tener el papel protagónico en la resurrección. Ellas son las primeras que van a ver al Señor y van a ser las testigos de la resurrección de Jesús. De ningún modo tiene que mencionarla. Pero estas mujeres habían estado siempre con el Señor, y no solo ellas, porque nota el 41. Estas mujeres, estas tres, lo habían seguido y atendido cuando estaba en Galilea. Además, había allí muchas otras
que habían subido con él a Jerusalén. No eran solo las tres, había muchas otras mujeres, discípulas de Jesús, que desde Galilea habían venido con él, porque recuerda que este ha sido un largo camino desde Galilea a Jerusalén. Tienen una semana de estar en Jerusalén y estas mujeres están allí con el Señor. Entonces, Jesús no solo tuvo discípulos, tuvo discípulas. Lo que ocurre es que conforme a la cultura de la época, no se acostumbraba a mencionar a las mujeres, o simplemente se las ignoraba, como cuando el Señor multiplica los panes y los peces, que dice que era una cantidad como de 5,000 hombres, sin contar a las mujeres, porque nadie se tomaba el trabajo de contarlas a ellas. Lo que importaba era el hombre. Entonces, como todo era alrededor del hombre, en los relatos no aparecen las mujeres. Aquí, como le digo, Marco las está poniendo y es primera vez que las menciona, ya al final del libro, fíjese, para que tenga sentido el siguiente capítulo, que ya es el final, cuando viene la resurrección, porque fue a mujeres a quien el Señor se le apareció, pero ellas siempre estuvieron ahí. Por eso es que no sabemos quién era Salomé, por eso es que no sabemos quién era esa María, madre de Jacobo el menor y de José. De María Magdalena un poquito sabemos, ¿verdad? Que dice la Biblia que de ella el Señor había sacado 7 demonios. O sea, eso es lo que y sabemos que fue el primer ser humano que vio a Jesús resucitado. Por eso sabemos un poquito más de María Magdalena. Pero ahí hubo otras que Lucas menciona, como Susana, por ejemplo, y Lucas dice claramente, bueno, Marcos lo está diciendo acá, pero no tan claro como Lucas. Lucas sí dice claramente que eran estas mujeres las que sostenían económicamente a Jesús. Eran ellas quienes daban el soporte económico. Marcos lo dice, pero de otra manera. Dice, eran las mujeres que lo habían seguido y atendido. En eso de atender era que lo sostenían. Además había allí muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Entonces, las discípulas del Señor son invisibilizadas por los relatos. Por eso, porque están centrados en el hombre, pero no significa que hubiera mujeres que siguieron a Jesús, igual que Mateo, igual que Tomás, igual que Juan, igual que Jacobo, igual que Pedro. Igual hubo una Susana, una Salomé, una María Magdalena, una María, madre de Jacobo el menor, y otras cuyos nombres no se nos dicen, pero que Marcos dice que eran muchas. Pero cuando lleguemos, hermanos, a la dorada playa, ahí vamos a conocer a todas las discípulas que Jesús tuvo también. Cuando el velo se rasgó, entonces la puerta quedó abierta para todos, no solo para los hombres, también para todas las mujeres, para que todo aquel que tenga sed venga y beba. Hoy el camino está abierto. Si quieres encontrarte con Dios, camina. El velo está roto, el sacrificio ya fue ofrecido, Jesús entregó su vida, Él es el Hijo de Dios. Cree y serás salvo. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Y antes de hacer la oración, yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador, pero ahora usted ha escuchado la palabra de Dios, y esta palabra nos habla de cómo ese centurión era un hombre que venía de estratos bajos. Lo más seguro es que era un campesino. No sabemos, como le digo, si era un romano o si era alguien que pertenecía a otra nación. Podía haber sido un asirio,
podría haber sido un edomita. Los judíos no lo hacían porque ellos lo consideraban que era ir en contra de la voluntad de Dios. Hubiera sido ser un apátrida. Entonces, ellos no participaban, no se enrolaban en el ejército. Pero estos otros pueblos, por eso le digo, era un gentil definitivamente. Y es él el que cree, sin tener mucha educación, sin tener mucho conocimiento religioso, pero logra ver en la forma como Jesús muere que él verdaderamente era el Hijo de Dios. ¿Lo logras ver tú también? Yo quiero invitar entonces, si hay algún amigo o amiga que quiere creer en Jesús y reconocer que Él es el Hijo de Dios, por favor, donde se encuentra, levante su mano en señal que usted desea recibir al Hijo de Dios, y vamos a orar por usted. ¿Hay alguna persona, algún amigo, amiga que necesita creer en Jesús? Levante su mano, vamos a orar por usted. ¿Hay alguien que lo hace? Venga, yo le animo. Reciba al Señor. Crea que Él es el Hijo de Dios, aquel que fue separado por esas 3 horas de tinieblas de la gloria de Dios. Él fue rechazado para que nosotros seamos aceptados. Él fue alejado para que nosotros seamos acercados. ¿Quiere entrar ahora a la presencia de Dios? Levante su mano y vamos a orar por usted. También quiero invitar, si hay algún hermano o hermana que necesita reconciliarse con el Señor, si se alejó de Él, hoy puede venir y reconciliarse. Levante su mano en este momento. Vamos a orar al Señor. Todos estamos invitados. Por eso Pablo dice que ya no hay ni bárbaro ni griego, ni hombre ni mujer. Todos somos llamados para entrar al lugar santísimo. Señor, gracias te damos por tu sacrificio, porque tú viniste, Señor, para entregarte, rendirte por nosotros. Y por eso, Padre, hoy queremos entrar al lugar santo. El velo se rompió, abriste el camino, y estando abierto el camino, hoy queremos entrar a esa gloria, a esa presencia, donde podemos verte cara a cara. Bendice, Señor, a cada uno de los hermanos, de las hermanas. Gracias por recibirnos, por tomarnos como tus discípulos, tus discípulas. Por Jesús nuestro Señor lo pedimos. Amén. Y derramar ante ti